Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Infocardio y el tema de hoy es dolor de pecho. Hoy vamos a hablar de este síntoma que nos preocupa a todos ya que generalmente lo relacionamos con el corazón y el infarto. Es verdad que es un síntoma que se debe prestar atención ya que puede tratarse de algo realmente muy grave como alguna patología totalmente trivial y sin ningún peligro para el paciente. Así que empezamos. Entonces, ¿todo dolor de pecho tiene que ver con el corazón? ¿Todo dolor de pecho tiene que ver con el infarto? La respuesta es no. En la actualidad existen más o menos identificadas casi 100 causas distintas de dolores en el pecho, entre las cuales podemos nombrar del origen digestivo, de la panza, como gastritis, como reflujo, de la pared torácica misma, como traumatismos, golpes, como contracturas, como desgarres, esguinces, mal movimiento. Podemos nombrar algunas relacionadas con la columna cervical y la columna dorsal, cuando hay mucha artrosis, desviaciones, patologías propias de la columna. Todas esas causas son ejemplos que pueden dar dolores en el pecho. El mismo sistema respiratorio con las afecciones pulmonares puede llegar a dar dolores en el pecho. Y nada tiene que ver con el corazón. Siempre hay que analizar en qué paciente estamos evaluando el dolor de pecho. No es lo mismo evaluar el paciente joven sin que sea diabético, sin que sea fumador, que no tiene presión alta, que no tiene colesterol elevado, que un dolor de pecho en un paciente de más de 40 años, que es diabético de larga data, que no se controla bien el colesterol y los triglicéridos, que no realiza actividad física, que está en sobrepeso, que fuma desde hace 20 años. Son pacientes totalmente distintos. En un paciente joven y sin factores de riesgo, generalmente buscamos las causas no cardíacas como originantes del dolor. Ya el otro paciente con muchos factores de riesgo, con más edad, sedentario, diabético, hipertenso, fumador, a ese paciente le tenemos que prestar mucha atención porque ese dolor sí puede estar relacionado con el corazón y el sistema cardiovascular. Entonces, tenemos que diferenciar los distintos tipos de dolor de pecho. Vamos a hablar en un dolor de pecho en particular, que es la angina de pecho. Entonces, ¿qué es la angina de pecho o el langor? El langor o la angina de pecho es un dolor particular que fue descrito por William Everdeen en el siglo XVIII como una sensación de estrangulamiento en el pecho con angustia y que podía llevar el paciente a la muerte. ¿Pero a qué se debe ese dolor tan particular? Bueno, tenemos que entender que el corazón recibe sangre, oxígeno y nutrientes a través de las arterias coronarias, que llevan toda esa sangre desde la aorta al músculo del corazón que está bombeando y haciendo un esfuerzo. Entonces, cuando nosotros aumentamos las exigencias del cuerpo, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de bombeo y eso requiere de más nutrientes, más oxígeno. ¿Qué pasa ahí? Si nosotros tenemos una enfermedad de las arterias que llevan esa sangre hacia el corazón, en un momento de reposo quizás estamos bien porque la oferta de oxígeno, nutrientes, o sea, lo que le llega al corazón es suficiente para abastecer y nutrir a nuestro corazón en un estado de reposo. Sin embargo, cuando exigimos nuestro corazón, que aumentamos la frecuencia cardíaca, cuando aumenta las pulsaciones, cuando aumenta la fuerza de bombeo, nuestro corazón, ese músculo cardíaco, tiene una demanda mucho mayor de oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿qué ocurre? Si está enferma una arteria, lo que pasa es que no le llega suficiente nutriente, oxígeno, combustible, para decirlo de alguna manera, para ese músculo, y ese músculo empieza a sufrir. Sufre lo que se llama isquemia. Isquemia es un término para describir justamente eso. Y esa isquemia genera el dolor tan característico que es la angina de pecho. ¿Y cómo es el dolor de esa angina de pecho?
El dolor de la angina de pecho característicamente está descrito como un dolor en la zona de la corbata, o sea, en el medio del pecho. Hay un hueso, acá esternón, es descrito como retroesternal, detrás del esternón, o sea, ocupa toda esta zona, incluso el cuello, la base del cuello y hasta la mandíbula, o sea, zona de la corbata. Es un dolor que se caracteriza por ser generalmente opresivo, que aprieta. El paciente lo refiere como si alguien le pisara el pecho, como si un elefante le pisara el pecho, y muchas veces se acompaña de sudoración profusa, el paciente transpira frío, o incluso ganas de devolver, de náuseas, ¿tá? El paciente siente que va a vomitar, y ese dolor puede tener algunas propagaciones muy características hacia los hombros, como ya mencioné, hasta el cuello, la mandíbula, puede también propagarse hacia la espalda y hacia el borde interno de los codos, incluso la muñeca. Esa es la típica caracterización de una angina de pecho. Sin embargo, muchas veces los pacientes no se presentan con ese dolor tan característico. También puede parecer como dolores más en la parte superior del abdomen y pueden confundirse muchas veces con gastritis, con patologías del hígado, de la vesícula biliar, un cólico biliar, y debe ser diferenciado por un profesional. Por eso es tan importante que el dolor de pecho sea evaluado lo antes posible en una guardia de urgencias por un médico capacitado, en un lugar donde hayan recursos para atender desde lo más trivial como una gastritis, como un infarto agudo de miocardio, una isquemia miocárdica que puede ser debido a una angina de pecho que pueden confundirse muchas veces. Y como ya hablamos previamente, otra de las características fundamentales de la angina de pecho es que aparece cuando existe una mayor demanda de oxígeno y nutrientes por parte del músculo cardíaco, de nuestro corazón. Entonces, en situaciones donde hacemos un esfuerzo físico, un estrés psicológico, una mayor demanda a nuestro cuerpo por alguna situación en particular, aparece el dolor tan característico. Y ese mismo dolor, cuando hacemos reposo o disminuimos la intensidad del esfuerzo que estamos realizando, también tiende a disminuir en pocos minutos. Esa es una característica fundamental de la angina de pecho clásica. Sin embargo, hay otras presentaciones no tan tradicionales en donde los pacientes están más inestables y puede aparecer dolor ante mínimos esfuerzos, como en tareas muy cotidianas como el mínimo movimiento, el mismo aseo personal, cosas muy triviales del día a día, o incluso aparecer dolor de reposo. Eso ya sería un cuadro más grave que requiere de una atención inmediata. Bueno, ¿y qué debemos hacer si tenemos dolor de pecho? Acá es sumamente importante saber que el tiempo es oro. Debemos buscar atención médica de urgencia en una clínica, un sanatorio, un hospital, donde haya todos los elementos para poder evaluar y definir el posible origen de ese dolor que usted está teniendo. Realizar estudios de laboratorio, radiografías si lo considera necesario y un electrocardiograma posiblemente. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si tenemos un dolor de origen cardíaco, un dolor de origen coronario, una angina de pecho, tratarla cuanto antes puede significar la diferencia entre la vida y la muerte primero, o entre secuelas o quizás nada, una medicación, un tratamiento invasivo, algo que puede ser totalmente diferente para distintos pacientes. Sin embargo, si no tratamos una angina de pecho, una isquemia de origen coronario, una patología de la aorta, una patología del corazón, podemos estar poniendo en riesgo nuestra vida. Es sumamente importante buscar atención cuanto antes para que se defina el origen del dolor y el tratamiento más adecuado para esa condición en ese momento. No perder tiempo. Bueno, hoy aprendimos un poco más sobre el dolor de pecho, sus posibles causas y sobre la angina de pecho, el ANGOR. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal de forma totalmente gratuita, poner me gusta y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Saludos.